Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo. Y bueno, hemos estado estudiando los juicios de Dios y los temas se están poniendo cada vez más preciosos, más profundos. Así que para eso necesitamos que el Señor sea en medio de nosotros poderosamente. Padre, levantamos este programa delante de ti. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la verdad, Señor. Tú eres el que hablas la verdad a los corazones de verdad. Y te pedimos, Señor, que como una espada, Señor, traspases los corazones, que ellos puedan entender, Señor, las cosas profundas que estás revelando, muchas de ellas que se contraponen a tantas tradiciones que venimos arrastrando, tradiciones huecas que no están llevando a la iglesia a la gloria que tú la quieres llevar. Así que te pedimos que seas en medio de nosotros, que hables a través de nosotros y que toques a cada uno de los que nos están viendo y que muchas personas puedan unirse al entendimiento de las cosas que estás hablando. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues hemos empezado a hablar de los juicios y obviamente el libro del Apocalipsis es un libro que nos habla del reino de Dios. La palabra Apocalipsis no significa el fin del mundo, como lo diría un diccionario en nuestro siglo, sino que la palabra Apocalipsis en el griego significa revelación. Esta es la revelación de Jesucristo y la revelación de cómo Jesús opera en su reino. Si bien Jesús vino a establecer el evangelio del reino y por 40 días le habló a sus discípulos antes de su ascensión acerca de los misterios del reino de Dios, era importante que tuviéramos un libro del reino. Y el Apocalipsis es un libro del reino, es un libro que nos habla de cómo opera el trono de Dios, de cómo son los juicios de Dios, y fue escrito aproximadamente entre los años 65 y 67. Ya hemos visto que en el libro Apocalipsis está demarcada o profetizada la destrucción del templo, y esto nos hace saber que esto sucede antes del año 70 y no como erróneamente muchos lo han querido pasar al año 95. Entonces, el Apocalipsis es una revelación y también una advertencia que Jesús mismo, apareciéndose a Juan, le va a hacer para ayudar a los creyentes a alinearse perfectamente a Dios y a reconocer cómo Dios iba a hacer sus juicios para que ellos también pudieran ser librados de los juicios y puedan recibir la salvación y recibir lo que Dios tenía para ellos. Por eso es que el Apocalipsis empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, esta palabra es muy importante porque es una palabra que iba a alentar a los creyentes en el tiempo, en el siglo primero, que iban o estaban esperando a que viniera ya una gran tribulación sobre ellos. Entonces, vemos a través de las cartas del Apocalipsis que Jesús está animándolos, diciéndoles, vengo pronto, estoy a la puerta y llamo, he aquí estoy tocando a la puerta, he aquí vengo pronto. ¿Por qué? Porque las cosas iban a suceder pronto y Dios quería alinear a su iglesia. Este libro es un libro poderosísimamente espiritual y fue escrito desde los cielos. Juan recibe todo esto por revelación desde los cielos, así que es un libro que se debe entender desde las esferas espirituales, porque es ahí desde donde fue escrito y desde donde el autor lo envió. Entonces, vamos a entrar en temas que son importantísimos y que han sido sumamente tergiversados en nuestros tiempos. Y vamos a empezar por un tema muy importante. Hemos estado hablando de los juicios de Dios y obviamente el juicio venía sobre Babilonia, sobre la bestia, sobre todos estos temas que son muy álgidos hoy en día. Entonces, Simón, ¿nos puedes hablar un poco acerca de esta Babilonia de la cual habla el libro de Apocalipsis? Amén. Bueno, primero que todo, a propósito, quiero aprovechar de decirle a los hermanos que sería bueno, una vez que termine esta temporada, darse un tiempo y maratonearla un día entero para revisar capítulo a capítulo con un cuadernito en la mano,
tomar apunte, porque hay temas que nosotros de una semana a otra vamos hablando, pero puede pasar una semana y a lo mejor no logra conectar con lo que se dijo una semana atrás. Si lo ve de corrido al final de la temporada, seguramente va a ver cómo hay conexión de temas entre medio. Habiendo dicho eso, esa pequeña recomendación, lo pueden hacer en Spotify igual, si que prefieren el audio. Habiendo dicho eso, eh, el tema de Babilonia es importante porque, por ejemplo, en mi caso y el de muchos de nosotros que hemos hablado de salir de un sistema de Babilonia, es imposible salir de un sistema de Babilonia a menos de que Jesucristo ya lo haya juzgado, porque si no, no tendríamos poder para salir del sistema de Babilonia. El hecho de poder salir de un sistema babilónico, espiritual, mental o como se quiere decir, es porque ya hubo un juicio contra Babilonia que se completó. Y se completó con lo que era figura de Babilonia en ese momento, que era la gran ciudad de Jerusalén. Pablo le llama a la ciudad de Jerusalén en el libro de Gálatas, que era la Agar, la esclava, que daba hijos para esclavitud. Y dice que la Sion celestial que está arriba es Sara, la figura es Sara, que da hijos para libertad. Y que esta ciudad, esta Jerusalén, que Pablo lo dice textualmente, es la Jerusalén actual, dice, va a perseguir al Hijo de la Libre, que es la iglesia. Ahora, si vamos a Apocalipsis 6, lo voy a leer dos episodios de Apocalipsis para relatar esto. Apocalipsis 6, cuando están en el quinto sello, 6 versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. De esto hablamos el capítulo anterior, de cómo Mateo 23 se declara esto. Se habló de la copa que va a ser llena con la muerte de Cristo y luego va a rebalsar con la muerte de los mártires y la persecución de la iglesia. Y aquí ya en Apocalipsis, 60 años después de la muerte de Cristo, se está diciendo que están reunidos todos los justos que han sido o asesinados o perseguidos. Y dice, por causa del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca y le fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos al de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. Aquí no está diciendo entonces que estaba la persecución en auge, pero que va a venir un momento en donde se va a retribuir por este asesinato, va a haber venganza, el día del Señor, del que el capítulo anterior también nos hablaba Ana, el día del Señor que nos dice, antes del día del Señor, decía Malaquías, va a venir Elías. Y Jesús dijo, bueno, viene a Juan el Bautista, él es Elías. O sea que después de eso iba a venir el día del Señor. Un periodo de tiempo en donde se iba a colmar la copa, se iba a rebalsar por la persecución y entonces va a venir el día del Señor. Y aquí, ya en el quinto sello de Apocalipsis, dice, esto está a punto de ocurrir. Me llama la atención porque Zacarías es el primero que usa el término ¿hasta cuándo? Y lo usa para referirse a todo lo contrario, porque en ese momento la Jerusalén que había en el tiempo de Zacarías era la buena, digámoslo así, era la buena, ahí habitaban los justos en ese momento. Y entonces Zacarías dice, en Zacarías capítulo 1, Señor, ¿hasta cuándo no vengas a esta Jerusalén que la persiguen? Y luego en Apocalipsis, Juan, en esta visión, va a revertir esta pregunta. Va a decir, ¿hasta cuándo no te vengas de Jerusalén? Porque como Jesucristo lo había dicho, Jerusalén era la que estaba persiguiendo a los profetas. O sea, esto es importante que se entienda porque yo sé que lo hemos dicho en todos los capítulos para los hermanos que están escuchando, pero la Jerusalén de Jesucristo no era la Jerusalén de los justos de los tiempos de David, de los tiempos anteriores. Era un lugar completamente corrupto donde el espíritu de la orfandad de Saúl, de Ismael y de todas esas figuras era la que gobernaba. Ahora, si vamos a Apocalipsis, ya la destrucción de Jerusalén, Apocalipsis 18, dice, vamos al 21, dice, y un ángel fuerte levantó una piedra como una gran piedra de molino y la echó al mar diciendo, así con ímpetu será arrojada Babilonia, la ciudad grande. Esta figura del ángel tirando esto, tenemos que recordar varias cosas. Uno, Jesús le dijo a los discípulos, si tienes fe, esto fue una instrucción, no era solamente una alegoría. Si tienes fe, puedes decirle a esta montaña, lánzate al mar. Jesús, al decir eso,
está declarando lo que va a pasar después espiritualmente cuando Babilonia va a ser echada al mar. O sea, había que ser un hijo de fe para que viniese el juicio contra Babilonia, porque a Babilonia no se le puede enjuiciar con manipulaciones, buscando controlar cosas, se tiene que ser hijo de fe. También Jesucristo dijo, si ellos dañan a los pequeños, mejor les fuera que se ataran una piedra de molino al cuello y se lanzaran al mar. Todas estas figuras que hace Jesucristo en el Evangelio se va a referir a cómo va a ser el juicio con Babilonia. Porque a Babilonia básicamente espiritualmente es eso. La van a tirar al mar como una forma de juicio. Luego dice, y ya jamás se escuchará en ti teñida de citarista y de músico y de flautista y de trompetista, y jamás se encontrará ya en ti artífice de oficio alguno, y jamás se oirá en ti sonido de molino, y ya jamás alumbrará en ti luz de lámpara, y jamás se oirá en ti la voz del novio y de la novia, porque tus mercaderes fueron los magnates de la tierra, y con tus hechicerías eran engañadas todas las naciones, y en ella fue hallada sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Creo que un problema con muchas interpretaciones de la caída de Babilonia, porque se cree que muchos dicen, no, no es Jerusalén, porque se habla de Babilonia como el imperio que gobernaba sobre las naciones. Y entonces ahí es donde varios dicen, no, esto no puede ser Jerusalén. Pero lo que olvidan es que Apocalipsis es un libro espiritual, y Jerusalén sí gobernaba sobre las naciones en términos espirituales. O sea, el centro del mundo donde Dios se manifestaba a la humanidad era en ese lugar. O sea, quitar a Jerusalén era quitar el eje de la relación de Dios con el hombre. Lo que pasa es que cuando Jesucristo viene y quita a Jerusalén física, Él baja a la Jerusalén celestial. Si ese fue el gran cambio de pacto. Entonces, efectivamente, en el espíritu, todas las naciones judías, pero también en el espíritu, dependían de ese lugar. O sea, eso era así. Y cuando vino el juicio sobre ella fue porque este lugar, que era el centro, se había vuelto un lugar de hechicería y, como Jesucristo mismo dijo, una cueva de ladrones. Hoy en día, también en sentido espiritual y también en el sentido político, económico, social, también Jerusalén es el eje de, de un conglomerado donde tienes el eje del judaísmo, el eje del mundo árabe y el eje del cristianismo. Sigue siendo un gran rector sobre todo el mundo, ¿no? Es una meca de religiones, desde luego. Entonces, lo que es importante aquí ver es que Babilonia es un sistema espiritual que absorbió a Jerusalén después de la cautividad babilónica. Por eso el rey Nabucodonosor ve esta imagen, que es Babilonia, luego Persia, luego Grecia y luego Roma. Lo ve como una sola imagen, no como cuatro imperios. Y todo esto estaba sobre, obviamente, sobre Israel, porque todas las profecías del Antiguo Testamento obviamente eran para ser leídas por Israel. Los pueblos paganos no leían las profecías de los profetas en la Biblia. Entonces, todo este sistema babilónico es lo que va a absorber a Jerusalén, como dice que en sentido espiritual también era Sodoma y Egipto. Entonces, el gran juicio venía sobre un sistema espiritual que había impactado a todos los reyes de la tierra. Era un sistema de comercio, era un sistema de idolatría tremendo, era un sistema de mentira, era un sistema de grandes abominaciones y era un sistema que mataba a los profetas. Es un sistema, no solamente los romanos mataron a los cristianos, o sea, muchos cristianos fueron perseguidos en Jerusalén por los mismos judíos. Amén. La persecución no solamente la hicieron los romanos, los judíos también se encargaban de no solamente mandar a Cristo a la cruz, sino de mandar a todos los seguidores de Cristo también. Entonces, todo esto va a culminar la copa para que venga el gran juicio sobre Jerusalén y obviamente sobre todo ese imperio tremendo. Por eso dice que viene la roca que sale del cielo y viene esa roca e impacta lo que es los pies de barro y hierro. En este caso era el imperio romano y era un imperio, el imperio romano no estaba unificado. Si bien era un solo imperio, era una unión de naciones, pero esta unión de naciones no se mezclaban entre sí,
Por eso, como el barro y el hierro no se mezclan, tampoco se mezclaban las naciones en el Imperio Romano. Entonces, esto es donde cae la roca. Era la fragilidad de Roma, era que no había esa unidad. Amén. Y obviamente Roma también es parte de un sistema babilónico. O sea, todo está conjuntado, es una confusión. Babilonia es una confusión y es muy importante entender esta palabra. Confusión es lo opuesto a claridad. Entonces, y vemos en muchos casos como el sistema religioso en el cual aún la iglesia está metido en ello, pues es una confusión. Jesús reina, pero pues como que no mucho. Jesús, tiene su iglesia, pero pues la iglesia está toda desunida. O sea, hay una confusión muy tremenda en muchas cosas que nos tienen desunificados como iglesia. Y Dios quiere traer orden primero a la iglesia de hoy, amén, como lo trajo en aquel tiempo. Era necesario la destrucción del imperio babilónico, era necesaria la erradicación completa de lo que era el espíritu de Esaú, del territorio de la Israel de aquel tiempo. Y para eso vamos a analizar algunos de los puntos importantes que se estudian y son pues los montes, los reinos que gobernaban y que iban a traer este juicio tremendo. Y vamos a ver cómo hubo en Roma, y esto va a ser la bestia. Cuando la Biblia habla de bestia, no se refiere a una persona. En ninguna parte del Apocalipsis, en ninguna parte habla de la bestia como una persona. Habla como un imperio. Daniel vio 4 bestias. El imperio romano era una bestia. Amén. Y aquí vamos a ver cómo esta bestia estaba compuesta por una serie de césares, que fueron los que gobernaron Roma en aquel entonces y que obviamente Dios iba a juzgar juntamente con Jerusalén. Dios no nada más iba a juzgar a Jerusalén, iba a juzgar a los opresores también de Israel a través de todos los siglos. Entonces vemos cómo esta bestia que era el imperio romano tuvo varios césares, varios emperadores. De hecho se llamó imperio porque empezaron a ser emperadores a partir de un cierto tiempo. Y este tiempo empieza a partir del año 27 antes de Cristo, con el emperador Augusto, es el primero que se proclama emperador. Entonces, Augusto va a vivir del 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Luego vamos a ver a Tiberio, vamos a ver a Calígula, a Claudio y a Nerón. Y estos son cinco emperadores, y esto lo vamos a ver cuando vamos a leer acerca de la bestia. Bueno, entonces aquí estamos viendo que la bestia es un imperio. Empieza en Apocalipsis 13 hablando de las bestias. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces sí estamos viendo que esta bestia no es una persona, sino que es un imperio. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis 17, donde está hablando de la condenación de la gran ramera, y la va a enseñar como esta, también como parte de esta bestia. Dice, y son 7 reyes, 17:10, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces vamos a ver quiénes son estos 7 imperios y este octavo imperio del cual está hablando aquí en la condenación de la gran ramera, y que también pues es parte de la bestia. Entonces tenemos a 5 emperadores, que es la dinastía Julio-Claudia, que es Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Nerón va a ser sumamente importante porque Nerón es el que va a empezar las guerras contra los judíos
y va a ser el que empieza la gran destrucción. Y a su muerte se va a levantar Vespasiano, que a su vez era el general de guerra de Nerón. Entonces termina la dinastía de 5 emperadores, la dinastía Julio-Claudia, y vienen una serie de guerras civiles también en Roma. En estas guerras civiles aparecen 3 emperadores que duran un poquito uno, siguen las guerras, otro poquito otro, siguen las guerras y otro poquito otro, y eso se les consideró un solo imperio. Fueron tres emperadores prácticamente este, pues en el intermedio, y luego vemos aparecer la dinastía Flavia. Estos 3 gobernadores fueron Galba, Otón y Vitelo. Y vemos la dinastía Flavia surgir en el año 69. Nerón muere y Vespasiano en el año 69 va a ser elegido emperador. Vespasiano viene a ser el 7º emperador y su hijo Tito es el general de guerra de Vespasiano. A la muerte de Vespasiano, Tito va a ser el 8º rey. Pero al ser el 7º y el 8º la misma sangre, es el 7º, pero es el mismo. El 7º será también el 8º, será exactamente del mismo linaje. Los otros no eran del mismo linaje. Los únicos que son del mismo linaje son Vespasiano y Tito. Amén. Y luego al final de la dinastía Flavia, pues viene el siguiente emperador, que fue Domiciano, ya en el año 96, pero este pues no entra en la cuenta. Entonces aquí vemos como esta bestia, este imperio romano, y también pues se había mezclado también con todo el pensamiento de Israel. Recordemos que aún los sumos sacerdotes eran escogidos por Roma, y eran escogidos por Roma para que nadie se atreviera a levantarse como rey. Por eso Jesucristo va a ser llevado delante de Pilatos y delante de Herodes, y lo acusan de que él quiere ser el rey de los judíos, porque era el contrato que ellos tenían con Roma. Entonces, quien elegía a los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús no era el linaje de Leví, eran los romanos que buscaban a quienes los compraban. De hecho, había varios sumos sacerdotes. Si usted busca en la concordancia de su Biblia, sumos sacerdotes, va a ver que en aquellos tiempos no solamente había uno, como era estipulado en la ley, sino que había varios sumos sacerdotes, y estos eran puestos por Roma. Amén. Amén. También hay que, como dato histórico, a propósito de los muchos sumos sacerdotes que habían, bueno, aparece de hecho Anás y Caifás, se dice que ambos eran sumos sacerdotes al mismo tiempo, Mm. uno como el actual y el otro que era el anterior, pero que tenía la misma incidencia. Eh, y esto es porque en los tiempos, algo que vimos en el capítulo anterior, en los tiempos de los 400 años, que fueron el tiempo de los macabeos, que Malaquías profetiza lo que va a ocurrir con la descendencia de Saúl. Ahí es cuando aparece Herodes, el primer Herodes, digamos, y su dinastía, quien van donde en plena revuelta de los macabeos, porque los macabeos eran los que gobernaban Israel en esos 400 años, después de haber peleado contra los griegos. Ellos, entre comillas, liberan Israel en esos 400 años antes de Cristo, y luego ellos establecen su propia familia como una dinastía, la dinastía Asmodea que se le llamaba. Y entonces esta dinastía llegó también a una declive de corrupción absoluta, en donde terminan matándose entre ellos. Generación tras generación se iban volviendo más corruptos. Era una dinastía levítica, porque eran levitas todo ello, y se habían vuelto regentes, cosa que estaba prohibido para los levitas, sin embargo a ellos no les importó en su momento. Llegaron a ser reyes y sumos sacerdotes en una sola persona, teniendo estos dos cargos. También estaba prohibido por la ley que el levita hiciera eso, pero aún así lo hacían. Y en medio de esta revuelta y fratricida, cuando el Imperio Romano empezó a crecer en poder, uno de la dinastía de Saúl, que era judaizante, va donde Roma, negocia con ellos, le dice: préstenme su ejército para poder traer la paz a la Palestina y a la zona de Jerusalén. Y vuelve con el ejército de Roma, toma Jerusalén completo, ahí donde pone la primera guarnición romana, y entonces dejan a Herodes de rey. Desde ahí en adelante, Herodes va a ser el rey, Esaú va a ser el rey de Jerusalén y de Israel, y los sacerdotes van a ser establecidos por Roma. O sea,
todo lo que nosotros entendemos por lo que era la Jerusalén antigua no quedó nada, porque desde los que gobernaban hacia abajo cambió absolutamente. En términos espirituales, también lo hemos hablado. O sea, los saduceos eran judíos griegos que habían mezclado sus creencias con creencias griegas, y los fariseos, por otro lado, tenían toda esta idea de las tradiciones que se transformó después en el Talmud y luego hacia adelante una pila de un montón de tradiciones que lo que hacían era romper con la verdadera ordenanza de Dios. Entonces, esa era la Jerusalén. Y cuando uno revisa, por ejemplo, yo estaba buscando acá, en el 18 este versículo, donde habla de la caída de Babilonia, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis ninguna de sus plagas, porque sus pecados han sido apilados hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, pagarles como ella pagó, y darle el doble según sus obras, vertedle el doble en la copa que ella vertió. Los que vieron el capítulo anterior, si no vayan a verlo después de esto, está explícito cómo está diciendo que la Jerusalén, que era el símbolo, la culminación de Babilonia, había vertido copas, por decirlo así, al matar a los justos, y ahora el Señor, con esta copa que ya se había llenado, va a vertirla sobre la Jerusalén de ese momento como juicio final del sistema de Babilonia. Sí, y al Roma establecer a los sumos sacerdotes y tener toda una influencia tremenda, pues ahí vemos una unificación entre Israel y Roma espiritualmente hablando. O sea, una Israel que esclaviza, por eso es Sodoma y Egipto, y es una ciudad, como dice Sodoma, o sea, que fornica pues tremendamente como los sodomitas, con ídolos, con ideas, con leyes, con los romanos. De hecho, de hecho, vamos a ver cómo durante la destrucción de Jerusalén y el juicio que viene sobre Israel en el año 70, muchos de los judíos se unieron a los romanos. Entonces, cuando estaban en el sitio, Tito hace un sitio que empieza en el tiempo de la Pascua, cuando vienen los judíos pues de todas las naciones. Acordémonos que las naciones que se habían fundado después del cautiverio babilónico, se fundaron naciones judías en muchas partes de lo que es Asia Menor, el Asia Occidental, parte de Europa. Había muchas naciones, islas griegas, formaron muchas naciones y todos estos venían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Por eso vemos que en el día del Pentecostés, por ejemplo, para un paréntesis para esto, que dicen, estamos aquí de Creta y estamos aquí de Siria y estamos aquí de todos y estamos oyendo hablar en las lenguas de nuestras naciones. Obviamente las naciones gentiles no venían a adorar en el tiempo de la Pascua, eran las naciones judías las que venían a adorar en el tiempo de la Pascua. Entonces estaban reunidos, ya vuelvo otra vez al recuento que estaban reunidos para la Pascua cuando Tito, general e hijo de Vespasiano, rodea Jerusalén y la sitia. Entonces, están, pues según cuentan, cerca de 3 millones de personas dentro de Jerusalén. Si usted ha ido a Jerusalén, pues es un territorio súper estrecho. Entonces, estaban apiñados, no había comida, no había suficientes, no había forma de vivir. Se empezaron a morir, se empezaron a matar los unos a los otros. Hemos ya visto cómo se empezaron a comer a sus hijos. O sea, empezó una mortandad tan fuerte en aquellos momentos que pues empezaron a sofocar y a sofocar y a sofocar. Y esto hace que, pues, ¿a dónde echaban a los muertos? Entonces los echaban al valle de Josafat. Recuerdan que la profecía dice que el valle de Josafat será el día de la gran matanza. Y el día de la gran matanza, según recuenta Flavio Josefo, más de 1 millón de personas fueron echados al valle de Josafat, porque no había dónde enterrarlos dentro de Jerusalén. Entonces echaban a los muertos al valle de Josafat. Y cuando entran los ejércitos de Roma para destruir Jerusalén, entran pisando 1 millón de personas y la sangre y los cadáveres llegaban a los frenos de los caballos. Entonces toda esta profecía se cumplió y esto es sumamente importante entenderlo. Amén. Amén. De hecho, es interesante que dice, salid de ahí en Apocalipsis, les dice
Dios a los salid de ahí, pueblo mío, a los que están en Babilonia, Mm. para que no toquen también sobre ustedes las plagas y la destrucción que va a venir sobre Babilonia. Y es la misma palabra de Lucas 21, donde dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, le está diciendo Jesús a sus discípulos, Lucas 21, 20, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella salgan de la región, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Ese concepto, el concepto de la ley, de pagar por no haber hecho lo que la ley decía, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Ese salir de Babilonia para la generación de Jesucristo que vivió en el año 70 fue literal. Era salir de la Jerusalén que era el centro religioso del mundo en ese momento. Y sigue siendo el centro religioso del mundo, la Jerusalén actual. Obviamente no el centro religioso dirigido por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero pues es una mezcla, es una confusión. Entonces, por eso es muy importante alinearnos y salir de ese sistema. Ese sistema es el que gobierna la mente y el corazón de las gentes. Amén. Es un gobierno sobre los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Pues también son los reyes y sacerdotes que Dios ha establecido, pero que se van llenando de Babilonia. Amén. Bueno, y es importante también entender que antes de las guerras de los judíos, antes de la destrucción de Jerusalén, Israel vivió un tiempo que lo llamaron la era de oro. Era una era de gran opulencia, era fue como un tiempo de paz. Mientras mataban a los cristianos, ellos empezaron a vivir un tiempo de paz, un tiempo de, de, pues de gran prosperidad. Y entonces ahí fue cuando ellos dijeron, no, pues ya estamos en gran paz y seguridad. Y entonces fue cuando vino destrucción repentina y empezaron a pelearse unos con otros y empezó a verse todo esto, empezó a atacar el Imperio Romano y se destruye toda esa era de oro. Entonces eso es muy importante entenderlo, para entender qué es lo que estaba pasando en la historia en esos momentos. Y lo que quería comentar es que muchos de los judíos se aliaron a Roma. Entonces, en medio de aquel asedio, en medio del sitio de Tito, hacían pactos desde los muros. Entonces llamaban a los soldados y les decían, oye, te doy tanto para que me dejes salir y de aquí nos arreglamos tú y yo. Y los romanos veían el oro y decían, ay, bueno, pues órale, te dejo salir. Pero los romanos eran muy vivos. Entonces se quedaban con el oro y entonces salían, los dejaban saltarse el muro, se salían y entonces los dejaban correr por los campos. Y el uno era tomado y el otro era matado. Entonces a uno lo dejaban libres y al otro lo llevaban cautivo, lo mataban. Entonces el uno será tomado, el otro será dejado. Tenía que ver con esto que hacían los judíos, que cuando se saltaban la barda, porque daban las contribuciones a los soldados, a unos los mataban y a otros los dejaban. Entonces esto es también muy importante entenderlo. Y muchos que los dejaron salir decían, no, pues yo hago mi pacto con Roma, yo sí voy a servir al emperador y todo. Y muchos de los judíos se hicieron romanos. De hecho, Flavio Josefo se hizo su ciudadano romano, porque era gran amigo de Tito, siendo un príncipe y un fariseo de fariseos. Sí, de hecho, a propósito de esto, cuando la escritura dice que Babilonia es la gran ramera, la madre de todas las abominaciones, de repente suena como muy impactante y ahí es cuando alguien dice, pero ¿cómo es posible que la Jerusalén haya llegado a ese punto? Bueno, el hecho es que para el cielo la mayor abominación es asesinar a un hijo. Para el padre lo peor que le pueden hacer es que le maten a un hijo. Y la Jerusalén de ese tiempo, de esa generación, perseguía a los hijos, los persiguió por casi 70 años. Y no solo los persiguió, sino que empujó a Roma a perseguir a los cristianos. Y luego esta Roma, por eso viene este tipo de retribución, porque fue esa Roma la que el Sanedrín y el sistema judío empujó a perseguir a los cristianos, partiendo por Jesucristo, de matar y crucificarlo. Esa misma Roma fue la que se voltea después y los sitía. Entonces todo esto venía como pago y como retribución.
el mismo concepto de ramera es un concepto que está en todo el Antiguo Testamento, que los profetas usan, Isaías lo usa bastante, para referirse no a otro pueblo, no a los sirios, no a los caldeos, no, se refieren a Israel cuando Israel se arranca, se sale, se va de lo que pactó con Dios. Es un concepto continuo. Entonces, cuando Apocalipsis luego dice, es la gran ramera, no puede mi mente pensar en otra ciudad, porque para el judío y para Juan, que está viendo todas estas visiones, él no está pensando en otra ciudad. Ese es el concepto, él sabe que ese es el concepto que espiritualmente se le da a un Israel que se ha vuelto apóstata. Y ese Israel se había vuelto la más apóstata porque ahora estaba persiguiendo a los hijos. Tal como Jesucristo le dijo a Pablo cuando se le presentó, ¿por qué me persigues?, le dijo. O sea, tenemos que entender que para el cielo, la Jerusalén de esa generación no solo mató al Cristo, sino que siguió persiguiendo al Cristo en la iglesia y siguió asesinando en Esteban, en todos ellos. No eran hermanitos solamente o personas que se morían, era una ciudad que espiritualmente y un sistema religioso centrado, centralista, que lo que hacía era perseguir al Cristo en todos los rincones de la tierra. Y entonces 70 años duró eso hasta que vino ese juicio. Ese aspecto de Babilonia, la gran ramera, decíamos también la Jerusalén esclavizante, como Egipto, y como Sodoma. Sodoma con toda su suciedad, o sea, la unión de un imperio en Roma que busca mantener de alguna manera la paz en sus territorios, utiliza la unión con la supuesta autoridad de la ley de ese momento. ¿Qué tenía que ver eso con un sacerdocio santo que preserva las promesas de Dios? Nada. Eran ayudantes mediáticos de un imperio que busca, en este sentido, tenía la gran amenaza que el Hijo de Dios traía un reino. Entonces, el temor real era el golpe de Estado que se les venía en un pueblo que se agitaba porque venía un Mesías, un Salvador a liberarlos. O sea, esa suciedad de que la autoridad de alguna manera asignada por Dios se pudiera dar a ser más bien los que cuidan la ley romana, eso lo vemos hoy en día, volviendo la iglesia mucho más una cuidadora de la ley, las leyes, cómo debe ser, lo que creemos, que aprendemos de Dios, cómo se determina, cómo se aprende de quién es Dios. Eso es una unión sumamente sucia al estilo Sodoma. Y si tomamos, obviamente, las cartas de Apocalipsis, las cartas a la ciudad, a la iglesia, en diferentes lugares, se pueden tomar en muchísimos niveles, pero enfocándonos a Babilonia como la gran ramera, súper interesante que si checamos la carta a la iglesia de Tiatira, se presenta como si fuera la parte cronológica, se presenta el hijo ante la ramera, en este caso representada por Jezabel. Entonces, por leerla, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor y fe y pureza, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces, hablemos y enfaticémoslo: a la Babilonia, madre de todas las rameras de la tierra, se presenta el Hijo de Dios a este sistema de Jezabel. E interesante, la promesa a los que se limpian de esa contaminación es al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vara de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y esta es verdaderamente una amenaza ante el ego del Imperio Romano. Esta tierra no está hecha para ser gobernada bajo la ley romana. Está hecha para ser gobernada bajo la ley de Dios, y ese principado desciende únicamente sobre la dimensión del Hijo. Y eso es lo que el Hijo de Dios habla, ¡fum!, ante la Babilonia, la gran ramera. Y como en contraposición con esta Babilonia, con esta gran ramera,
Por ejemplo, si recordamos lo que dice Isaías 60, creo que es el versículo 21, cuando está hablando de la nueva Jerusalén, que somos nosotros, el tabernáculo de Dios con el nombre es la nueva Jerusalén, y dice, y tu pueblo, todos aquellos eran justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Todo esto que hemos estado hablando hoy de Apocalipsis 19 está hablando del juicio sobre la bestia, la esposa del Cordero que ya se unió al Espíritu de Dios y ahora viene el juicio sobre la bestia y dice, fueron arrojados la bestia y el falso profeta al lago de fuego. Y dice, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estos muertos son los judíos que, como hemos estado hablando en este programa, no se convirtieron hasta el año 70 y termina con la misma frase, que de hecho hablábamos de esto antes de empezar a grabar hoy, que dice, todas las aves se saciaron con las carnes de ellos, que es la misma profecía de Mateo 24, cuando las águilas se sacian de todos los muertos. Sí, es impresionante el contraste. Creo que también en un capítulo de los primeros lo vimos, este contraste entre la gran ramera y por otro lado la Jerusalén celestial. Porque incluso en Apocalipsis se habla de la caída de Babilonia y del capítulo siguiente habla de la boda del Cordero. O sea, está siempre contrarrestando esto, primero en la visión que está viendo Juan, y luego Juan en su evangelio va a hacer lo mismo, porque va a contarnos lo que va a hacer Jesús en las bodas de Cana, y el capítulo siguiente nos va a contar que va a ir al templo a decirle a todos que ese lugar está lleno de moradores de rapiña y de robo y todo esto. Entonces, este contraste absoluto, y es importante comprenderlo, porque por un lado está cayendo lo que había sido el centro de la religión, lo que había sido controlar la voz de Dios, lo que había sido controlar el acceso a Dios, que fue una de las causas por el cual se le enjuicia, según las mismas palabras de Jesús, quienes tenían la llave, pero ni ellos entraban ni dejaban entrar a nadie. Y entonces todo esto está siendo juzgado, y por otro lado está la Jerusalén celestial descendiendo, cuya promesa es, nadie te dirá conoce a Dios, porque Dios mora en ti. Y entonces lo que tenemos es la Jerusalén celestial, donde hay una hermandad, en donde todos juntos conocemos al Señor, en donde todos juntos vamos creciendo, teniendo este conocimiento, pero no de un conocimiento que tengo que extraer desde lo externo, sino un conocimiento que brota desde mi interior como hijo. O sea, parto desde el hecho de que estoy unido en Él como esposa del Cordero. Y eso creo que en el capítulo que hablamos de la esposa del Cordero lo mencionamos, el contraste con la gran ramera. Porque la gran ramera era todo lo contrario. No era esposa, no tenía derecho, no tenía gobierno. Lo mismo que menciona Lorenza acerca de la carta a Tiatira. Está diciendo, se tolera esto otro, pero en contraste está que la Sion celestial, que la esposa del Cordero, tiene entonces en su mano la capacidad de gobernar sobre las naciones. Exactamente. Y hemos estado viendo dos tipos de corazones, el corazón de Esaú y el corazón de Jacob, o sea, la Israel completamente corrupta y los que estaban, el remanente que sí iba a recibir a Jesucristo como su Señor. Entonces aquí vemos dos formas de pensamiento completamente diferentes y esto es a lo que se refiere a la marca de la bestia. O sea, la marca de la bestia dice, en esto hay entendimiento porque es número de hombre 666, que obviamente pues es el número del carbono de lo que estamos hechos, es la naturaleza humana y es la naturaleza babilónica, por decirlo de alguna manera, que se va a rendir a la religión, que se va a rendir a todo el sistema de este mundo. Eso es una forma de pensamiento, esa es la marca del anticristo, que es anticristo lo que se opone a Cristo. No es un microchip que te ponen en la cabeza o en la mano. Está hablando de la forma de pensar y las manos significa la autoridad. La mano derecha es la autoridad que ejerce, la autoridad que ejerce Babilonia, la mentalidad caída de un Esaú, de una Babilonia, de una mezcla entre Roma y el judaísmo. Entonces, esto es el espíritu del anticristo, que como Juan dice, el espíritu del anticristo ya está en medio de nosotros, dice las cartas de Juan. Entonces, no está hablando de una persona, está hablando de un espíritu, amén, que se opone
a todo lo que Jesús dice. Entonces Jesús está tratando de hablar algo, pero yo me voy hacia la religión y yo quiero seguir haciendo lo que la religión hace. Y Babilonia es una confusión. O sea, ¿cómo fue fundada Babilonia? Babilonia dice, quitemos las piedras y hagamos ladrillos. Entonces las piedras es la iglesia, las piedras vivas, lo que fue creado por Dios fueron las piedras. Lo creado por el hombre es los ladrillos. ¿Y cómo se hacen los ladrillos? Se hace un molde. Y dice, y sean sellados, o sea, sean cocinados. El ladrillo se cocina, la religión cocina la mente del hombre, cocina el corazón del hombre para que no se pueda salir del encuadramiento del moldecito religioso en el cual lo metieron, lo cual se opone completamente a la obra de Cristo, que es una obra de piedras vivas, que es un templo vivo, que es un templo donde el hombre es levantado, donde cada piedra viva tiene una personalidad diferente, tienen diseños diferentes, tienen dones diferentes. La Nueva Jerusalén se expande dentro de nosotros en una manifestación de vida, de la misma manera que toda la creación se expande en una manifestación de vida. La Nueva Jerusalén y el edificio del Dios vivo también es una manifestación versátil de todo lo que Dios es, contrario a un sistema religioso que los encajona, que los sella. Nada más puedes pensar de esta manera, y si no piensas de esta manera, entonces te vas al infierno. Entonces tienen la llave del conocimiento, y ni pasan ellos ni dejan entrar a otros, porque todo tiene que ser conforme a los ladrillitos que hace Babilonia. Y Dios te dice, salid de ahí, pueblo mío. Sal de esa forma de pensar, empieza a pensar conforme al Espíritu de Dios, conforme al nuevo pacto, conforme al Cristo que vive y mora dentro de nosotros y que continuamente se manifiesta. Amén. De la mano con lo que estás diciendo, y como hemos mencionado, no en esta temporada, sino en temporadas anteriores, todo este sistema babilónico crea, vamos a hablar como en una parábola, bonsáis, que son estos arbolitos de invernadero que tienen las raíces amarradas, que son limitados en su forma de pensar, en su forma de creer, en su forma de actuar, pero Cristo nos dice, no seas un bonsái. O sea, tenemos que salirnos de esa maceta porque Dios mismo nos dice, vosotros sois plantío de Jehová. Y para ser plantío de Jehová no podemos ni ser ladrillos, ni ser bonsáis, ni estar amarrados en una maceta, ni ser plantitas de invernadero esperando que alguien venga y nos riegue una vez a la semana. Aquí es donde nosotros tenemos que verdaderamente tomar responsabilidad y, como dice Lore, el dedito va hacia este lado, no hacia lo que está pasando allá afuera, a qué partes del sistema siguen vivas en mí y qué partes del sistema tienen que dejar de vivir en mí, porque nadie me va a sacar de mi macetita de bonsái. Yo me tengo que salir. Nadie me va a sacar de la mentalidadcita de ladrillo. Yo me tengo que salir. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo y a través de todo lo que Cristo compró con su muerte y con su resurrección. Amén. Entonces estamos viendo aquí pues dos sistemas, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando ya en los últimos dos programas. La mentalidad verdaderamente de Jacob, los verdaderos hijos de Dios, los hijos de la fe, los hijos redimidos por Cristo Jesús. Amén. Que creemos en el reino ahora. El reino es ahora. Jesús vino a establecer el reino ahora. Y la mentalidad caída, la mentalidad babilónica, la mentalidad de muerte, que es la que Jesús vino a juzgar. Entonces, en el Apocalipsis vemos que la bestia como imperio fue apresada. ¿Fue apresada en dónde? En el cielo. Los juicios empiezan primeramente en el cielo. Primero se da la orden de aprehensión, amén, y luego viene el juicio. Entonces la bestia, como un sistema babilónico romano judío, amén, viene a ser apresado, y su falso profeta. Entonces Roma es la parte política, y la falsa Jerusalén o la falsa ideología que ya tiene completamente anti-Mesías, anticristo, porque siguen esperando al Mesías, pero es una mentalidad en contra de Jesucristo. Amén. Entonces, esa mentalidad es el falso profeta. O sea, no es un señor que sale a decir profecías, es todo un sistema que levanta profecías en contra de lo que Jesús dijo.
Entonces, estos dos sistemas caminan de la mano. La falsa profecía, la profecía de la destrucción, la profecía de las fábulas judías y el sistema político o el sistema de gobierno de Babilonia que sujeta como Egipto y como Sodoma a la gente. Entonces, esto es todo un sistema que está, bueno, que fue bajo juicio en el tiempo de Jesucristo y que obviamente sigue estando bajo juicio, porque es nuestra prerrogativa estar dentro de un sistema o dentro del otro. Es parte de nuestro libre albedrío, escoger si queremos ser hijos de Dios, hijos de Jacob, hijos de Abraham, hijos de la fe, y creer lo que Jesús dijo en su palabra. Y cuestionarnos Amén. muchas cosas que como hemos estado viendo, ni sabíamos de dónde venían, pero gloria a Dios, Dios está sacando todo a la luz porque quiere traer una generación de reino y los que se arrepientan de eso, dice, yo les daré como herencia a las naciones. Y esta es una de las cosas que carece la iglesia, es que no tiene como herencia. Las naciones siguen peleando, siguen los sistemas comunistas y siguen los sistemas de y las horrores en las naciones, las abominaciones sexuales en las naciones. ¿Por qué? Porque la iglesia no gobierna con vara de hierro, porque todavía tiene ese sistema babilónico que la rige. Y por eso es tan importante que los hijos de Dios nos levantemos y que los hijos de Dios hablemos y que los hijos de Dios venzamos todo este sistema para poder heredar las naciones y como Cristo las gobierna con vara de hierro, nosotros también poderlas gobernar con vara de hierro. De hecho, referente a lo que mencionaba sobre el falso profeta y este falso rey, o este rey tirano, así como también hay una referencia a la Babilonia en el mensaje a Tiatira, porque las 7 cartas a la iglesia es obviamente la iglesia debe purificarse de lo que va a venir a ser enjuiciado después más adelante, y entonces en las 7 cartas vamos a ver los diferentes juicios en resumen de lo que va a pasar en el resto de Apocalipsis. Y en Tiatira efectivamente se está representando que va a ser enjuiciado más adelante la Gran Babilonia, pero antes le va a hablar a la iglesia para que se purifique de esta Jezabel que mata a los profetas, porque va a ser enjuiciada la Gran Babilonia que mata a los profetas. Y lo mismo pasa con Pérgamo, con la iglesia en Pérgamo, cuando le dice, pero tú aguantas a estos falsos profetas que son como los de Balaam, que seguía el consejo de Balac, y ahí está el falso rey y el falso profeta que sostienen este sistema de los nicolaitas, dice así. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos también purificarnos de no sostener esos tipos de sistemas. Porque si recordamos, en el caso del mensaje a Pérgamo y la historia de Balaam, Balaam era el falso profeta que al final profetizaba según cómo estaba el bolsillo, según cómo estaba la paga finalmente. O sea, fue como 3 veces a preguntarle a Dios, por favor, dame permiso para maldecir a Israel. O en este caso, dame permiso para ir a maldecir a los justos. En ese momento Israel era el pueblo justo para todo el resto de las naciones. Y este profeta va y le pregunta a Dios, dame permiso. Y Dios le dice, no. Ah, pero es que la paga está buena, voy a ir a preguntar de nuevo. Y fue de nuevo a preguntar, Señor, dame permiso. Y, no, no, no. Pero Señor, me subieron el sueldo por hacerlo. O sea, permíteme profetizar tontera con tal de que, porque el sueldo está bueno. A la tercera Dios le dice, bueno, ya anda. Ok, anda. No es que le dio permiso, sino que básicamente le dijo, no te voy a cambiar el parecer si ya estás convencido. Ya anda. Y en el camino todos conocemos la historia, que aparece un burro, el burro habla y le dice, oye, hay un ángel con una espada esperándonos adelante. O sea, tu camino hacia adelante va a ser muerte. Entonces, y todo esto, la tierra en este caso, en referencia a este burro que le habla al falso profeta, es la tierra la que le habla al profeta y le dice, despierta, despierta, estás súper equivocado. Entonces, y esto está graficado en la conversación que Jesucristo tiene con la iglesia en Pérgamo, y luego vamos a ver el juicio final en el falso profeta en Apocalipsis y en este rey tirano. Pero significa que tomando la carta de Pérgamo nosotros también nos limpiemos, porque la iglesia es el profeta entre las naciones. La iglesia en general, la congregación de los santos, es el profeta para el resto de los que no conocen al Señor. Y entonces, si ese es el profeta, debe ser un profeta purificado, que no se mueva por cuánto dinero cae o no. Sí, y esto nos abre el entendimiento de que si bien fue juzgada Babilonia en el Imperio Romano y en la antigua Jerusalén,
pues las palabras de Cristo son eternas. Y como estos sistemas se siguen perpetuando, pues vemos cíclicamente cómo pues, aparecen juicios, cómo aparecen hombres de pecado, como fue Nerón, como fue Vespasiano, como fue Hitler, como fue Mussolini. O sea, no podemos quitarnos de pensar que la Segunda Guerra Mundial pues, fue una tribulación pues, gigantesca, o la Primera Guerra Mundial, donde murieron más gentes que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos cíclicamente cómo estos juicios se van repitiendo. Entonces viene a ser un error tremendo pensar, es que ya se están soltando las trompetas y las copas y los caballos y ya salió el caballo de la pandemia y entonces ya quiere decir que viene el fin del mundo. No, pues ha habido pandemias durante toda la historia, ha habido terremotos durante toda la historia, ha habido guerras durante toda la historia. Jesucristo se estaba refiriendo al territorio de Israel y a las naciones judías de aquel tiempo. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios es eterna y cómo se van cumpliendo cosas. Y Dios, en la medida que la iglesia también, igual que Israel, se apartó muchas veces de Dios. Y no podemos decir que la iglesia no se ha apartado de Dios, porque si le metemos telescopio a cómo está la situación en la iglesia, pues solo Dios sabe qué es lo que va a haber, pero necesita mucho enderezamiento. Amén. Entonces, vemos cómo a la iglesia también al apartarse de Dios pues, va a ser sacudida. Y hay sacudimientos, y hay terremotos espirituales. Amén. Y Cristo viene y se manifiesta y se manifiesta y se sigue manifestando. Y muchos de los que nos están oyendo, quizás los has visto físicamente. O quizás se te ha aparecido en medio de la reunión. Se está apareciendo por todos lados entre los musulmanes, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ercomai entre nosotros, Él viene en medio de nosotros. Jesús es el espíritu de vida, Jesús es el espíritu de la verdad que viene y se manifiesta. Donde hay dos o más, Él se manifiesta entre nosotros. Él es el que no nos deja huérfanos. Él es el que estaré con vosotros todos los días hasta el final de los finales. Amén. Bueno, creo que el tiempo se nos ha acabado y dejamos este programa hasta la próxima vez, que se pone cada vez más emocionante y más precioso todo lo que Dios está hablando. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias, Simoncito. Gracias, Lore. Gracias, Anita. Que el Señor los bendiga a todos mis amados.